Bienvenidos a Energía 21. Creo que el tema de mayor actualidad en la Argentina de estos días en la cuestión energética está vinculado específicamente al proyecto de ley de hidrocarburos enviado a las cámaras para que sea debatido. Es un proyecto que no tiene consenso en las provincias que son petroleras, justamente porque estas provincias petroleras se quedarían sin la renta. Es un tema de tal envergadura que me parece nos puede pintar una Argentina diferente en el caso que esta ley sea sancionada. De modo tal que conversamos con un especialista, quien es abogado, economista y especialista en los temas energéticos, quien ha dedicado toda su vida a esta cuestión y que tiene una mirada amplia. Me refiero al doctor Félix Herrero, cuyo prestigio lo precede. Vamos primero a quien hace posible el encuentro y luego conversamos con él. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Se envió un proyecto de nueva ley de hidrocarburos a la Cámara de Diputados. Eso ha originado mucha discusión en el sector, sobre todo en las provincias. ¿Cuál es la lectura que hace Félix, paso a paso, porque es un tema importante y grande? Sí, es un tema importante y grande, y es uno de los 4 temas energéticos que están en vigencia hoy día en Argentina. Acá hay una historia que contar. 1994, reforma de la Constitución Nacional, el dominio del subsuelo pasa de la nación a las provincias. A partir de ahí hay una ley de hidrocarburos, la famosa 17319, que queda fuera de órbita porque toda la ley está basada en 2 principios. Uno, el dominio del petróleo nacional. Segundo, la empresa YPF es la empresa más importante del petróleo y es el instrumento empresario del Estado Nacional en el petróleo. Bueno, perdón, esa ley fue redactada en la época de Onganía. La 17319 fue de Kirchner Bacena como ministro de Economía de Onganía. Y tiene una aceptación en gobiernos constitucionales posteriores y tiene una aceptación en la dictadura militar también. Se queda esa ley, pero queda fuera del alcance institucional con la reforma de 1994. Hacia el año 2005 se hace un convenio hidrocarburífero federal, donde las provincias petroleras, que son 10 con la nación, deciden hacer una ley que reforme la 17319 y la adecue a la Constitución Nacional. Esto es para lo que en este pacto o convenio provincial que se transforma en ley 26319, 369, se transforma en ley y queda este artículo que la nación y las provincias conforman una comisión constituida por representantes del Poder Ejecutivo, por representantes de las provincias con yacimientos petrolíferos, que son 10, con representantes de la organización que reúne a estas 10 provincias, la OFEPI, y para hacer lo que llamaríamos hoy la ley larga, es decir, la reforma total de la 17319. No hay acuerdo, no se constituye, de hecho la comisión no se puede constituir, entonces el presidente Néstor Kirchner por decreto envía al Congreso lo que se llama la ley corta, que tiene 6 artículos y que dice el dominio es provincial. Y a partir de ahora no hay que esperar que la nación continúe otorgando concesiones, sino que las provincias, al caimiento y cumplimiento de los plazos de las concesiones que había otorgado la nación, pasan a ser decisión de la provincia. O sea, da el dominio y el derecho concesional a las provincias. Bueno, entonces sigue este proceso.
empiezan a haber prórrogas de concesiones anteriores, y la Nación, sobre todo a través de YPF, dice, bueno, acá hay un fenómeno nuevo que se da mucho en Neuquén, por el cual le llaman carry o acarreo. Es decir, las provincias dan una concesión nueva, por ejemplo, sea convencional o no convencional, el gas y el petróleo, pero sin poner un peso se asocian por el derecho del dominio que tienen. Entonces, por ejemplo, hay casos en que una empresa extranjera pone el 85%, gas y petróleo, que es la empresa estatal neuquina, el 10%, y un sector privado local pone el 5%. Esto se llama carry. ¿Por qué? Dice la Nación, después de haber realizado mucho carry a través de YPF nacional, les dice a las provincias, ustedes no están poniendo inversión, no invierten. Nosotros, YPF, vamos a invertir. Esto es una cosa muy crítica que viene de una discusión que no se ha salvado. La discusión es la siguiente. No hay duda que el dominio es provincial. Está en la Constitución. Pero la ley que establece las normas por las cuales se prorrogan o se van a hacer nuevas concesiones y el derecho concesional de las provincias, deja esclarecido o deja muy claro que la política nacional petrolera corresponde a la Nación. Dice, la Nación elaborará la política nacional petrolera. Bueno, entonces, el carry es un problema provincial, es un problema nacional. La Nación puede decir, no se haga más carry. Las provincias pueden decir, no, usted ha hecho carry, yo puedo hacer carry, yo tengo el dominio. Es decir, acá hay un conflicto que deviene de la ausencia de la ley larga. Si hubiera habido una ley larga, se hubiera aclarado estos aspectos y no hubiera quedado en forma muy grande, en bloque, provincia tiene el dominio, Nación tiene la política petrolera. Esto es lo que se trata de salvar ahora, hacer la ley larga que no se pudo hacer hace 9 años o 10 años. Entonces acá está un proyecto del Poder Ejecutivo que deja de lado el sentido de la intervención provincial. Hay posiciones provinciales que dicen, no, yo quiero seguir haciendo el carry, etcétera, etcétera. Acá hay que tener en cuenta que el fenómeno de la política petrolera tiene 4 andamios. Uno es el dominio, ya lo hemos visto, es decir, quién es el propietario de un bien público, de un dominio público. Segundo, es la gestión. ¿Qué empresa gestiona? ¿Quién es el gestor de la actividad petrolera o gasífera? Bueno, acá en el orden nacional está definido que tanto las provincias como la Nación pueden gestionar. Cuando la Nación y YPF dice no, Neuquén no puede tener empresa provincial, se está equivocando. Y YPF debería acordarse, y el presidente de YPF, que trabajó mucho tiempo en Schlumberger, una empresa que está contratada acá, sobre todo en Vaca Muerta, debían seguir expresando que para que bajen los precios tiene que haber mucha competencia. Y si le decimos a la provincia no pueden tener empresas provinciales, estamos bajando la posibilidad de competencia. Entonces, al dominio, a la gestión, se agrega otro tema que ya hemos hablado, que es el tema en cuanto a la participación nación-provincia, es el tema, qué papel institucionalmente tienen las provincias. Y el cuarto aspecto que hace es la renta, que es el principal. Claro. Yo puedo tener el dominio de una cosa y no tener la renta. Por ejemplo, en el derecho privado es muy común que los padres de edad avanzada, para evitar la sucesión, dan el dominio de sus bienes privados, que es propiedad, no es dominio, a sus hijos, las transfieren y se quedan con las ganancias. Es decir, no trasladan ganancias sino dominio.
Entonces, esto se llama una propiedad, una nula propiedad, una propiedad desnuda de ganancia. Lo que la nación quiere ahora es que haya un dominio desnudo de renta, una nuda renta, diríamos, un dominio de nuda renta. Y eso no debe ser así. Lo que se debe asegurar, y las provincias deben asegurar, primero es la renta, después el dominio. Está demostrado que hay dominio sin renta. Parece raro que haya provincias petroleras que tengan déficits fiscales. En el mundo no sucede eso. Claro. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad, es decir, el dominio, pero no tienen la ganancia, es decir, la renta. Y esto es lo que está discutiéndose ahora. YPF cuando le dice a Neuquén, no tenga la empresa gas y petróleo, porque usted está haciendo carry, usted interviene poniendo tanto dinero como la empresa multinacional o no interviene, le está diciendo, no, usted desaparezca de la renta, porque usted sin poner dinero, pero sí poniendo dominio, está obteniendo renta. Entonces la discusión es de la renta. YPF, que no es muy rentable, que está haciendo negocios muy extraños como el de hacer una sociedad con Chevron misteriosa y secreta, entonces hay derecho tanto de las provincias a acercarse a las rentas. Yo soy de los que digo que el dominio debe ser nacional y la renta debe ser provincial, al revés de lo que es ahora. Porque lo que importa es la renta. La renta permite reinversiones, caminos, crear ciudades, etc. Y lo que estamos viendo es un dominio sin renta y eso es tener un manzano sin manzanos. Un manzano sin manzanas. Ahora, para que esto cuaje, digamos, para que este proyecto cuaje en ley, va a tener que haber un acercamiento, las provincias van a tener que acceder a lo que la nación propone. Sí. Y parece que eso cada día es más difícil. Yo creo que es difícil porque el proyecto que manda el Poder Ejecutivo a diputado ya prácticamente no lo sostiene. Según funcionarios importantes del gobierno, el gobierno buscaría un nuevo proyecto que lo haría entrar por Senado y no por diputados para ser tratado a fines de agosto. Entonces ya el proyecto que todos estamos hablando, que consideramos que es exagerado, que es incorrecto, que da beneficios ya otorgados por el decreto 929 a las multinacionales, ese proyecto ha caído. Entonces la disputa es entre la nación y las provincias y las multinacionales que se acercaron más a los intereses nacionales que a los intereses provinciales en esta ocasión. Sí, porque el proyecto fue presentado, según se publicó en varios periódicos, con el acuerdo de YPF y de las empresas petroleras que actúan en todas las cuencas, en todas las provincias y que tienen acuerdos firmados con los gobernadores. Claro, tienen acuerdos firmados las multinacionales con YPF, con el gobierno nacional y con las provincias. Por eso están en el medio de esa situación. ¿Usted cree, Félix, que la provincia de Neuquén, por ejemplo, va a acceder a quedarse fuera de la renta petrolera? No puede, porque va a tener un dominio vacío. El dominio vacío no sirve para nada. Va a tener que pelear por la renta petrolera, como tienen que pelear todas las provincias por sus rentas. Las provincias hidroeléctricas tienen que pelear por su renta y no recibir una regalía mísera del 12%. Las petroleras reciben una regalía mísera del 12% del valor de boca en pozo también. No, hay que ir a la renta, no a una mera beneficio muy mínimo que está vigente en lo hidroeléctrico aún antes del año 73, cuando se dio la primera crisis petrolera. Acá estuvo en 6%, subió al 12% en el año 83 las regalías, pero no son suficientes para las necesidades provinciales. O reconocemos la renta o no reconocemos la política petrolera federal. Este es el hecho. La propiedad vacía no sirve para nada. Y nos merecemos una pausa. Luego continuamos con estos temas. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar.
Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. ¿Por qué Cristina Kirchner, o en cabeza de Cristina Kirchner, se presenta un proyecto donde niega el aspecto federal de la renta? Porque acá ha habido un cambio del gobierno nacional. El gobierno nacional, desde la ley corta, que incidía a favor de las provincias vía dominio, yo creo que tiene compromisos más firmes con las petroleras internacionales. Chevron es el privilegio del gobierno nacional. Chevron, que tiene un acuerdo secreto que interesa a todos los argentinos, pero no lo podemos leer, una empresa que tiene un convenio que el gobierno nacional, exigido por el Senado y por legisladores, diputados nacionales, por una jueza y un juez que han pedido el conocimiento del acuerdo, no lo reciben. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional en este sentido está muy comprometido con Chevron. ¿Qué pasaría en el caso de aprobarse el proyecto que presenta el Ejecutivo? Y lograría el objetivo que está buscando el gobierno nacional, las multinacionales y YPF. No hay más carry, las provincias no pueden tener empresas petroleras, la única empresa petrolera va a quedar asociándose con la renta en todos los casos YPF, con las multinacionales, seguirían los beneficios nuevos, caída de retenciones a las exportaciones, más lejos están las provincias de coparticipar en las retenciones, que no coparticipan, pero lo deben lograr para obtener mayor renta. Es decir, acá estamos en una situación, bueno, el privilegio es YPF con sus acuerdos con las multinacionales. Quien se perjudica son las provincias y los habitantes de las provincias, que somos los 40 millones de habitantes. Sí, pero lo escuchamos, Félix, y parece mentira que estemos en una época donde se privilegie un grupo de empresas sobre un grupo de provincias. Así es. Esto es lo que estamos viviendo. También se privilegió con las privatizaciones a un grupo de empresas sobre la nación. Si ya no nos llama la atención, sería otro caso. Primero perdió la nación, ahora perderán las provincias. Siempre ganan las multinacionales del petróleo. Recientemente ha venido el presidente de Rusia, ha venido el presidente de China y han labrado pactos con Argentina, tratados, convenios, básicamente para desarrollar en forma conjunta algún área energética. ¿Qué evaluación hace en base a la poca información que se obtiene sobre estos acuerdos? Bueno, yo creo que ellos piensan en nuestro petróleo convencional, como están pensando en toda África, sur de Asia y América Latina. Hay que pensar que acá hay un nuevo polo de poder político, que es Rusia y China, donde también está Brasil, Sudáfrica, y el BRIC, y esto que lleva el centro de la discusión del poder político hacia Asia, es decir, el acuerdo chino-ruso es muy importante. Han hecho un acuerdo energético de 40.000 millones de dólares, por el cual Rusia asegura provisión de gas a China. A su vez, fíjense, Rusia tiene una empresa, Nord Stream, que preside el último primer ministro socialdemócrata alemán, Gerhard Schröder. Es una empresa rusa que vende a Europa, presidido por un ex primer ministro alemán. Entonces, Rusia tiende a que con el gas y el petróleo a tener mayor influencia, como hemos visto ahora en Ucrania, en el resto de Europa. Estados Unidos no, Estados Unidos trata de salvar para sí el occidente europeo y seguir con la vieja política de los geopolíticos del Atlántico, sí, Estados Unidos y Europa, mientras Rusia y China buscan la vieja geopolítica
alemana de la Eurasia. Entonces acá estamos en conflictos en dos grandes poderes políticos, donde la energía se hace sustancial, porque la energía es el bien escaso para China, que importa, y para Inglaterra, que perdió el autoabastecimiento, para Estados Unidos, que perdió el autoabastecimiento, para Alemania, que siempre ha sido comprador de petróleo. Entonces, en esta gran disputa, Estados Unidos dice, no, yo con el fracking voy a poder exportar. Entonces ahora la Unión Europea acaba de votar una norma por el cual puede comprar, no petróleo del fracking, pero sí de arena bituminosa, que estaba prohibido importar a la Unión Europea. Ahora va a importar de Alberta, de Canadá. O sea que estamos moviéndonos con los problemas políticos de agua, alimento y petróleo. Esa es la situación actual y la crisis actual del mundo. En principio queremos agradecerle en nombre del secretario general, el compañero Carlos Acuña y toda su comisión directiva, a los más de 7.500 compañeros que se presentaron en forma espontánea en todas las mesas, en las más de 140 y pico de mesas que tuvimos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, a emitir su voto. Gracias a Dios, el 100% de los votos fue para la lista azul, no hubo votos en blanco, no hubo votos impugnados. Más allá que íbamos como única lista, los compañeros no tenían la obligación de presentar a votar y sin embargo dándonos respaldo y agradeciendo el trabajo de la comisión directiva a lo largo de estos 4 años, se presentó a votar más del 40 o 35% del padrón. También queremos agradecerle a todos los presidentes de mesa y vicepresidente de mesa, como los fiscales de la lista azul que estuvieron presentes, y a todos los compañeros que colaboraron en este acto eleccionario para que salga todo de manera normal. Las mesas estuvieron abiertas desde la primera hora sin ningún problema y el acto eleccionario se movilizó en forma normal y salió todo en las condiciones que teníamos previstas.
Los trabajadores nos han dado con su voto nos han dado 4 años más a la conducción del compañero Carlos Acuña, que es el que lleva la cabeza de todo este gremio. Es el compañero que lleva adelante las herramientas y la forma que tiene esta comisión directiva de luchar y siempre buscar una mejora para los trabajadores. Creo que por eso hemos tenido tantos votos de los trabajadores en forma espontánea. Este año creo que hemos conseguido las paritarias más altas de los gremios, casi un 37% de aumento para los trabajadores de estaciones de servicio. Más allá que en algunos convenios se han mejorado también la asistencia, el manejo de fondo, la antigüedad. Hemos firmado con todas las cámaras del sector sin ningún inconveniente. Y hemos también mejorado en la parte del obra social, hemos seguido poniendo servicios médicos en las demás delegaciones, como también en los consultorios de Ramón Carrillo. Creo que eso es lo que los trabajadores nos agradecieron con el voto el 23 de julio. El tiempo nos corre, sin embargo ha sido un momento agradable el escuchar las reflexiones de Félix Herrero. Espero que usted lo haya disfrutado tanto como nosotros. Lo cierto es que vamos a continuar con temas vinculados a la realidad energética, a las cuestiones de innovación en energía y por supuesto vamos a contar que siempre esté ahí, del otro lado escuchándonos o en nuestro sitio web siguiendo este programa y los anteriores en www.energiaxxi.com.ar. Allí lo esperamos y si no, dentro de 7 días acá en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.